Aprender para adaptarnos. Fundamentos biológicos y psicológicos del aprendizaje en el contexto escolar. Buenos días. Para comenzar, pensemos en una situación escolar muy común. Un estudiante entra por primera vez al laboratorio y se muestra nerviosa ante los instrumentos. Después de varias sesiones, deja de sobresaltarse. Más adelante aprende que, si entrega puntualmente sus reportes, recibe retroalimentación positiva. Con el tiempo, además, comprende por qué debe seguir una secuencia de seguridad y es capaz de aplicarla en una práctica nueva. ¿Qué ocurrió en esta situación? ¿Se trata de un solo tipo de aprendizaje? En realidad, en esa experiencia aparecen varios procesos: habituación, aprendizaje por consecuencias, comprensión, memoria y transferencia. Esto nos muestra que aprender no consiste únicamente en memorizar información. Implica cambios en la manera de responder, interpretar una situación, tomar decisiones y actuar. Durante esta exposición, revisaremos primero la diferencia entre las conductas innatas y las aprendidas. Después, analizaremos el aprendizaje reactivo y asociativo, el condicionamiento clásico y el operante. Posteriormente, abordaremos el aprendizaje cognitivo y, finalmente, discutiremos qué utilidad tienen los llamados estilos de aprendizaje para diseñar la enseñanza. Contextualización de la teoría. La lectura de la Unidad 5 define el aprendizaje como un conjunto de transformaciones relativamente estables en el comportamiento, inducidas por experiencias como el estudio, la observación, la práctica o la imitación. Esta definición contiene dos ideas importantes. La primera es que el cambio debe conservarse durante cierto tiempo. Una reacción pasajera provocada por cansancio, enfermedad o alguna alteración momentánea no constituye necesariamente un aprendizaje. La segunda es que debe existir alguna forma de experiencia, es decir, el aprendizaje supone una interacción entre el organismo y su ambiente. Ahora bien, desde el fundamento biológico, aprender es posible porque el organismo no responde de manera completamente fija. El sistema nervioso recibe información, modifica su actividad y conserva parte de los efectos de la experiencia. Esto no significa que cada experiencia transforme automáticamente a una persona. Factores como la repetición, la atención, la emoción, el conocimiento previo, la motivación y la retroalimentación intervienen en lo que finalmente se aprende. La investigación contemporánea también entiende el aprendizaje como un proceso situado. En él intervienen las características del estudiante, el contenido, las relaciones sociales, la cultura y el ambiente en el que ocurre la experiencia. Desde el fundamento psicológico, las distintas teorías se han concentrado en preguntas diferentes. Las perspectivas asociativas estudian cómo se conectan los estímulos, las respuestas y sus consecuencias. Las perspectivas cognitivas se preguntan qué ocurre entre el estímulo y la respuesta, cómo interpreta la persona, qué recuerda, qué espera y qué estrategias utiliza. No es necesario presentar estos enfoques como explicaciones enemigas. Más bien, cada uno permite observar una dimensión distinta del aprendizaje. Desarrollo de los conceptos principales. Comencemos por las conductas innatas. La lectura las describe como patrones de respuesta que tienen una base biológica, son relativamente estables y aparecen sin que exista un aprendizaje previo específico. Entre ellas distingue las taxias, los reflejos y los instintos. Una taxia es el movimiento u orientación de un organismo en relación con un estímulo. Por ejemplo, algunas plantas orientan su crecimiento hacia la luz. Esta respuesta no se produce porque la planta haya practicado o recibido una enseñanza. Un reflejo es una respuesta rápida, automática e involuntaria ante una estimulación. Pensemos, por ejemplo, en el parpadeo, cuando un objeto se acerca repentinamente al ojo, o en la contracción de la pupila ante una luz intensa. El instinto representa un patrón de conducta más complejo relacionado con funciones como la alimentación, la defensa, la reproducción o el cuidado de las crías. Aquí conviene detenernos un momento para hacer una precisión biológica. La lectura afirma, de manera general, que un verdadero reflejo no involucra el encéfalo. Esa formulación debe matizarse. Algunos reflejos simples se integran principalmente mediante circuitos de la médula espinal, mientras que otros involucran circuitos localizados en el tronco encefálico.
Lo importante para esta unidad es reconocer que una respuesta refleja puede comenzar sin una decisión consciente de la persona. Por ejemplo, si una luz intensa provoca la contracción pupilar, no decimos que la persona aprendió a contraer la pupila. En cambio, si después de varias experiencias desagradables, una persona desarrolla temor hacia el salón donde ocurrieron, ya estamos ante una respuesta construida mediante la experiencia. Entonces, la diferencia central entre una conducta innata y una aprendida no consiste solamente en que una sea sencilla y la otra compleja. La diferencia está en si la conducta requiere o no una experiencia previa específica. Pasemos ahora al aprendizaje reactivo o preasociativo. La lectura explica dos procesos principales, la habituación y la sensibilización. La habituación es la disminución gradual de una respuesta cuando un estímulo se repite y deja de aportar información relevante. Pensemos en un grupo que, al comenzar la clase, se distrae con el ruido constante de un ventilador. Después de algunos minutos, el sonido sigue presente, pero ya casi no provoca que los estudiantes volteen o interrumpan su actividad. No es que el oído haya dejado de funcionar. Lo que ocurre es que el organismo reduce su respuesta ante un estímulo repetido que no representa una amenaza ni aporta información nueva. La habituación permite utilizar de manera más eficiente los recursos de atención. Si reaccionáramos con la misma intensidad ante todos los sonidos, movimientos, olores y sensaciones del ambiente, sería muy difícil concentrarnos en una tarea. La sensibilización ocurre en el sentido contrario. Ante la repetición de un estímulo o una experiencia, aumenta la intensidad de la respuesta. Por ejemplo, un estudiante que ha sufrido burlas cada vez que participa puede reaccionar con mayor tensión ante cualquier señal de que el docente realizará preguntas. En este caso, la repetición no provoca que se acostumbre, sino que lo mantiene en alerta. Este ejemplo es didáctico. No significa que toda ansiedad escolar pueda explicarse únicamente por sensibilización, pero permite observar cómo la historia de experiencias modifica la intensidad con la que una persona responde. Ahora bien, cuando se relacionan dos acontecimientos, aparece el aprendizaje asociativo. En el condicionamiento clásico, un estímulo que inicialmente era neutro adquiere la capacidad de provocar una respuesta porque se ha presentado repetidamente junto con otro estímulo que ya producía esa respuesta. En el conocido modelo de Pavlov, la comida funciona como estímulo incondicionado y la salivación como respuesta incondicionada. La comida provoca salivación sin que el organismo tenga que aprender esa relación. Después de asociar repetidamente un sonido con la comida, el sonido se convierte en estímulo condicionado. A partir de ese momento, puede provocar salivación, que ahora se denomina respuesta condicionada. Llevemos este proceso al contexto escolar. Supongamos que un profesor inicia varios exámenes difíciles diciendo, con un tono severo, «Guarden todo». Al principio, la frase puede ser un estímulo neutro. Sin embargo, si se repite constantemente en situaciones de tensión, puede terminar provocando inquietud incluso cuando el docente solamente quiere comenzar una actividad sencilla. La frase se ha asociado con la experiencia emocional del examen. Aquí no se aprende una conducta porque haya recibido un premio o un castigo. Lo que se aprende es una relación entre estímulos. El condicionamiento clásico también permite comprender los fenómenos de generalización y discriminación. Hay generalización cuando estímulos parecidos producen una respuesta semejante. El estudiante podría ponerse nervioso ante cualquier docente que diga, «Guarden todo», o ante situaciones que se parezcan a un examen. Hay discriminación cuando aprende a responder de manera diferente según señales más precisas. Por ejemplo, reconoce que esa frase no siempre anuncia una evaluación y que debe atender al contexto, al tono del profesor y a las instrucciones posteriores. Pasemos ahora al aprendizaje operante. En este caso, la probabilidad de que una conducta vuelva a presentarse cambia de acuerdo con sus consecuencias. La lectura recupera a Edward Thorndike, quien formuló la ley del efecto, y a B. F. Skinner, quien desarrolló el análisis del reforzamiento. Dicho de una manera más sencilla, una respuesta seguida de una consecuencia reforzante tiende a repetirse. En cambio, una respuesta seguida de consecuencias desfavorables puede disminuir. Aquí es importante evitar una confusión frecuente. Refuerzo no significa necesariamente premio,
Y castigo no significa simplemente regaño. Un reforzador es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad futura de una conducta. Su efecto depende de lo que ocurre posteriormente con esa conducta. Por ejemplo, si un estudiante participa y recibe una explicación que resuelve su duda, esa consecuencia puede reforzar la participación. También puede hacerlo una retroalimentación específica, el reconocimiento del esfuerzo o la oportunidad de realizar una actividad que le interesa. El castigo, en sentido técnico, es una consecuencia que reduce la probabilidad de una respuesta. Su efecto debe comprobarse en la conducta. No basta con que el docente considere que una consecuencia es desagradable. Por ejemplo, llamar la atención constantemente a un alumno puede parecer un castigo. Sin embargo, si el alumno buscaba precisamente obtener atención y su conducta aumenta, esa llamada de atención estaría funcionando como reforzador y no como castigo. La lectura destaca dos condiciones importantes para el aprendizaje operante: la contigüidad y la contingencia. La contigüidad se refiere a que la consecuencia aparezca cerca del momento en que se realiza la conducta. Si la retroalimentación se entrega 3 semanas después, puede resultar difícil relacionarla con una actuación específica. La contingencia significa que la consecuencia dependa realmente de la respuesta que se pretende fortalecer. Si todos los estudiantes reciben el mismo reconocimiento, independientemente de que hayan cumplido o no con el criterio, la consecuencia no ayuda a identificar qué comportamiento se espera. En el diseño didáctico, esto se traduce en criterios claros, retroalimentación oportuna y consecuencias relacionadas directamente con las acciones del estudiante. Sin embargo, aprender no puede reducirse a administrar recompensas. Un alumno puede entregar tareas para obtener puntos sin comprender el contenido. Por eso, necesitamos pasar al aprendizaje cognitivo. La lectura propone el modelo estímulo-organismo-respuesta. Entre lo que sucede en el ambiente y lo que hace la persona, existen procesos internos: atención, percepción, memoria, expectativas, interpretación y pensamiento. El estudiante no recibe la información como si fuera un recipiente vacío. Selecciona algunos datos, ignora otros, interpreta lo que observa y relaciona la información nueva con lo que ya sabe. La lectura distingue varias formas de aprendizaje cognitivo. En el aprendizaje receptivo, el contenido se presenta de manera organizada y el estudiante debe comprenderlo, aunque no lo descubra por sí mismo. En el aprendizaje por descubrimiento, o insight, la persona identifica activamente una relación entre elementos o encuentra una solución después de reorganizar mentalmente el problema. En el aprendizaje observacional, o vicario, se aprende al observar la conducta de un modelo y las consecuencias que recibe. Por ejemplo, un estudiante puede aprender cómo realizar una exposición observando a un compañero que organiza sus ideas, utiliza ejemplos y responde preguntas. También puede aprender qué conductas evitar al observar las dificultades de otros expositores. En el aprendizaje significativo, la información nueva se relaciona con los conocimientos previos. Esto permite que el contenido tenga sentido y pueda utilizarse en situaciones diferentes. En el aprendizaje latente, un conocimiento puede adquirirse sin manifestarse inmediatamente. Lo aprendido se hace visible más adelante, cuando aparece una necesidad, una oportunidad o una motivación para utilizarlo. Pensemos en un ejemplo de matemáticas. Un estudiante puede repetir varias veces un procedimiento para resolver una ecuación y obtener respuestas correctas. Esto muestra que ha aprendido una secuencia, pero no garantiza que comprenda su sentido. El aprendizaje se vuelve más profundo cuando puede explicar por qué realiza cada operación, detectar un error, comparar distintos métodos y utilizar el procedimiento para resolver un problema diferente. Esto nos permite entender que una ejecución correcta y la comprensión están relacionadas, pero no son idénticas. Finalmente, abordemos los estilos de aprendizaje. La lectura presenta el modelo activo, reflexivo, teórico y pragmático de Honey y Mumford. También describe la clasificación visual, auditiva y kinestésica, vinculada con la programación neurolingüística. Sin embargo, la propia lectura reconoce dos limitaciones. No existen estilos puros y no hay pruebas suficientes para justificar su incorporación como principio rígido de enseñanza. La investigación complementaria coincide en un punto esencial.
Las personas pueden expresar preferencias por ciertas actividades o formas de presentar la información, pero no existe evidencia sólida de que diagnosticar a cada estudiante como visual, auditivo o kinestésico y ajustar toda la enseñanza a esa etiqueta mejore el aprendizaje. La llamada hipótesis del emparejamiento entre el estilo del estudiante y el formato de instrucción no ha recibido respaldo empírico suficiente. Entonces, ¿esto significa que debemos enseñar de una sola manera? No. La conclusión correcta es otra. Conviene variar las representaciones y actividades según el contenido, los objetivos y las necesidades del grupo. Una figura puede ser especialmente útil para comprender la anatomía de un órgano. Una explicación oral puede ayudar a seguir una argumentación. Una demostración y la práctica guiada son necesarias para desarrollar una habilidad motora. La elección del recurso debe depender de lo que se desea aprender, de los conocimientos previos de los estudiantes y de las barreras que enfrentan. No debe depender de una etiqueta permanente asignada a cada persona. Aplicación mediante un caso. Una profesora de ciencias observa que sus estudiantes pueden memorizar los nombres de las partes de la célula, pero no logran explicar cómo se relacionan. Además, varios evitan participar porque, en clases anteriores, algunos compañeros se burlaron de sus respuestas. La profesora decide proyectar un esquema de la célula, explicar verbalmente las funciones, organizar una actividad con tarjetas y reconocer de inmediato las intervenciones que incluyan una justificación. Analicemos el caso paso a paso. Primero, la evitación de la participación puede haberse aprendido por consecuencias sociales negativas. Si intervenir fue seguido de burlas, la probabilidad de volver a hacerlo pudo disminuir. Esto puede analizarse desde el aprendizaje operante. Segundo, determinadas señales del aula podrían haberse asociado con ansiedad. Levantar la mano, pasar al frente o escuchar una pregunta directa. En este caso, podría intervenir un proceso de condicionamiento clásico. Tercero, el reconocimiento inmediato y específico de las intervenciones fundamentadas puede funcionar como reforzador, siempre que posteriormente aumente la participación argumentada. Cuarto, el esquema, la explicación verbal y las tarjetas no se utilizan porque existan tres tipos fijos de estudiantes. Se utilizan porque permiten representar el contenido de maneras complementarias y realizar diferentes operaciones cognitivas. Finalmente, pedir a los estudiantes que expliquen las relaciones entre los organelos promueve procesamiento cognitivo y aprendizaje significativo. Los obliga a conectar conceptos, en lugar de limitarse a repetir nombres. ¿Qué podría mejorar la profesora? Podría establecer normas claras contra las burlas, comenzar con preguntas de bajo riesgo, permitir primero una discusión en parejas, ofrecer retroalimentación descriptiva y, posteriormente, plantear un problema nuevo donde los estudiantes apliquen lo aprendido. Así, combinaría seguridad emocional, práctica, consecuencias claras, activación de conocimientos previos, comprensión y transferencia. Como podemos observar, una estrategia didáctica sólida rara vez depende de un solo mecanismo o de una sola teoría del aprendizaje. Para cerrar, recuperemos 4 ideas principales. Primera, las conductas innatas tienen una base biológica y no requieren una experiencia específica previa, mientras que las conductas aprendidas se modifican mediante la interacción con el ambiente. Segunda, la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico explican cambios en nuestras respuestas ante determinados estímulos. Tercera, el aprendizaje operante explica cómo las consecuencias pueden aumentar o reducir la probabilidad de una conducta. Cuarta, el aprendizaje cognitivo incorpora la atención, la memoria, las expectativas, los conocimientos previos, la comprensión y la elaboración activa de la información. Retomemos el ejemplo inicial de la estudiante en el laboratorio. Dejó de sobresaltarse mediante un proceso de habituación. Repitió determinadas conductas por las consecuencias que producían. Finalmente, comprendió el procedimiento y pudo utilizarlo en una situación nueva mediante procesos cognitivos. No hubo un único mecanismo de aprendizaje. Intervinieron varios procesos que actuaron de manera conjunta. La implicación educativa es clara. Enseñar requiere observar qué está aprendiendo realmente el estudiante, qué experiencias están fortaleciendo o inhibiendo su conducta y qué oportunidades tiene para comprender,
practicar y transferir lo aprendido. La pregunta final es la siguiente. Cuando un estudiante no aprende como esperábamos, ¿estamos realmente ante una falta de capacidad o necesitamos revisar los estímulos, las consecuencias, los conocimientos previos y el diseño de la actividad?